Luisa, Leopoldo Carlos, no, parlamentarios. Somos 400 millones. Los 400 millones de ciudadanos y ciudadanas que producimos la mayor cantidad de alimentos del mundo. No es una frase. Producimos el 31% de la carne, el 26% de las frutas, el 25% de los cereales, el 24% de la leche y el 34% de las oleaginosas. Una región que tenga 400 millones de habitantes y que produzca los alimentos del mundo puede continuar como está. Pero no solo eso. Algunos expertos dicen que algunas guerras en el mundo podrían producirse ya no por el petróleo, sino por el agua. El agua dulce, la vida. Los sudamericanos tenemos el 26% del agua dulce del mundo. Y además el 25% de los bosques y el 20% de los recursos hidroeléctricos. ¿Por qué entonces los 400 millones de suramericanos no somos una potencia mundial? ¿Por qué los 400 millones no tenemos voz propia? ¿Dónde está la voz de los sudamericanos? ¿Quién nos toma en cuenta a los sudamericanos? ¿De qué nos sirve ser ricos, diría yo, millonarios en recursos naturales, si América del Sur, y de la misma manera América Latina, está dispersa, desorganizada y lamentablemente durante mucho tiempo también muy mal administrada? Los 400 millones de suramericanos, para ser franco, no tenemos peso político. No tenemos representantes en el mundo. ¿Cómo podemos negociar con Europa? Con Estados Unidos, con China. Cada quien hace lo que puede como país, de 10, 20 o 30 millones. Pero no es lo mismo negociar con Europa, China o Estados Unidos como 400 millones de suramericanos. Evidentemente estás de tú a tú en esa negociación. Sin duda nuestro mayor desafío en el mundo globalizado, que no es lo mismo que hace 100 años, que cada país podía ir como podía, es negociar unidos, como decía Fernando Bustamante, no solo integrados, unidos, todas las cosas que le convienen a nuestra región. Los 400 millones tenemos que planificar unidos, porque es obvio que algunos países tienen muchas fortalezas y debilidades, y otros tienen otras fortalezas y debilidades. Si los 12 países y los 400 millones planificáramos nuestro desarrollo, como lo hacen otras regiones del mundo, obviamente tendríamos muchas más posibilidades de desarrollo. El desafío entonces es lograr un solo mercado. En otras palabras, nuestro desafío es hacer una potencia mundial. Porque en el mundo globalizado, quien no es una potencia no juega ningún papel en el mundo. Pregunto yo, y tengo la suerte de haber venido a Colombia, no sé, 80, 100, 150 veces. Desde que tenía 18 años me encantaba venirme a Cali, Cartagena, San Andrés. O sea, disfrutábamos por mil circunstancias, por mil formas de ser del colombiano y las colombianas, que tú te sientes como en casa, igual que en Perú, en cualquier país. Pero viene siempre. Y los colombianos tienen una creatividad y una agilidad notable. Pregunto yo, ¿a qué colombiano, de la misma manera peruano, venezolano, chileno, boliviano, no le interesa vender sus productos o servicios a 400 millones de consumidores?
Teléfono decía a propósito de las diferencias políticas e ideológicas. Obvio que puede haber diferencias políticas e ideológicas, pero es evidente que a todos nos conviene tener la posibilidad de hacer comercio, actividad con los 400 millones. Por eso, la UNASUR, independientemente de que tú seas trabajador, campesino, profesional o empresario, todos están de acuerdo con la UNASUR. Este no es un objetivo que nos divide, es un objetivo que nos une. Pero no solo al empresario pequeño, al mediano y al grande. Creo, estimados parlamentarios y parlamentarias, que este es un objetivo, una meta que nos une absolutamente a todos, independientemente de su creencia política, ideológica o religiosa. De lo contrario, ¿cómo se entiende que 12 presidentes que obviamente piensan diferente y que pueden tener discrepancias políticas e ideológicas hayan ratificado el Tratado de UNASUR? Sino porque independientemente de esas diferencias, todos estamos de acuerdo de que a todos los 400 millones nos conviene la UNASUR. Pero no solo que nos conviene por un asunto de desarrollo, de económico. Nos conviene porque aquí puede haber conservadores, liberales, socialistas o de cualquier creencia. Pero pregunto, ¿quién no tiene el sueño de ver que haya menos desempleo, menos pobreza, más justicia? ¿Quién? De los que estamos aquí, ¿quién no quiere acabar con la pobreza, el desempleo y que haya más justicia en nuestra América del Sur y América Latina? Ahí no hay discrepancias. Podemos discutir cómo lo logramos, pero ese sueño que obviamente tenemos todos los parlamentarios y las parlamentarias de contribuir para que haya más justicia en nuestros países, en nuestra región, es algo en el que UNASUR tiene que jugar un papel fundamental y está firmado por los 12 presidentes como uno de los objetivos fundamentales de la UNASUR, la lucha contra la pobreza, contra el desempleo y por la justicia. Y por eso no podemos dejar de tomar en cuenta que en todos los organismos internacionales reconocen que por lo menos de los 400 millones tenemos 120 millones de pobres y 60 millones de indigentes que ganan $1 diario. ¿Cómo no vamos a plantearnos una UNASUR que se preocupe como pasó con Europa, donde España era un país totalmente diferente en el desarrollo, que lograron que el nivel de vida de toda esa región mejore por una política conjunta para mejorar las condiciones de vida de todos los europeos, que ahora tienen que ser la política para mejorar la vida de todos los suramericanos? Por ello, creo que Colombia en este momento se les presenta una circunstancia especial de ser probablemente el 9º país que genera una fiesta en América del Sur, porque con la ratificación del Senado de Colombia y esperamos pronta ratificación de la Cámara de Representantes de Colombia, entra en vigencia la UNASUR y sin duda alguna el sueño de Bolívar y San Martín va a comenzar a ser una realidad en América del Sur. Sin duda, no podemos, ni los parlamentarios nacionales, ni el Parlamento andino, ni ninguno otro de los parlamentos, seguir observando la UNASUR. Yo creo que nosotros no podemos ser observadores. Tenemos que ser activos, tenemos que ser propositivos, tenemos que tener un papel fundamental en la construcción de la UNASUR y en la construcción del Parlamento Sudamericano, en donde, como decía Carlos, tiene que estar integrado el Parlamento andino, tiene que estar integrado el Parlamento del Mercosur y otros, para que no haya posibilidad de varios parlamentos en Sudamérica. Un solo parlamento, el suramericano, donde esté el andino, el Mercosur y los otros, para que no haya ninguna posibilidad de división ni de discrepancia, porque todos estamos unidos en uno solo. Y en eso el Parlamento colombiano, chileno, boliviano, venezolano, peruano, ecuatoriano, tenemos que, junto con los otros 12 países, tener una participación activa para lograr esa unidad. Para terminar, yo quiero decirles que nosotros tenemos que ser suficientemente conscientes
de que es un verdadero placer ver al presidente Santos con el presidente Chávez, o el presidente Correa, o el presidente García, o el presidente Piñera, el presidente Morales, permanentemente buscando la solución de los problemas. ¿Quién puede dudar que hay diferencia entre nuestros presidentes? ¿Quién puede dudar que hay distintas formas de ver los problemas? Pero ellos nos están dando un ejemplo que los parlamentarios y parlamentarias tenemos que trabajar. Pese a cualquier diferencia, se reúnen permanentemente por el bien de toda nuestra América del Sur. Y por eso esperamos tener pronta la grata noticia de que Colombia sea el país que genere la fiesta de la unidad de América del Sur con la ratificación del tratado. Para concluir, hacemos un llamado a todos nosotros a seguir ese ejemplo, y quiero pedir para esos 12 presidentes que han sido un ejemplo en América del Sur, para esos 12 dignatarios que supieron cumplir el mandato de su pueblo y que pese a sus diferencias han tenido permanentemente la actitud de decir: vamos a construir esta América del Sur unida. Para nuestros 12 presidentes quisiera pedir un caluroso y sentido aplauso de reconocimiento.